¿Y si les dijera que Compartan la para solución que que parece entendamos el más plan obvia y fallido de poderosa la contra el derecha. crimen organizado, o sea, usar al ejército, en realidad puede terminar fortaleciendo a los criminales? Hoy vamos a desentrañar esta increíble paradoja de cómo una guerra contra las drogas puede, irónicamente, debilitar al mismísimo Estado que la está librando. A ver, a primera vista suena como la solución perfecta, ¿no? Cuando la situación se desborda, el instinto es llamar a la fuerza más grande y poderosa que tiene el Estado, las Fuerzas Armadas. Pero, ¿y si esa respuesta, esa que parece tan lógica, es en realidad un error garrafal? Para entender bien de dónde sale todo esto, tenemos que irnos a México. Allá por los primeros años de los 2000, las organizaciones de tráfico de drogas, las famosas OTDs, ya no eran solo un problema de delincuencia común, no, se habían convertido en una amenaza directa a la seguridad nacional, desafiando al Estado cara a cara. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de 180 grados. El 11 de diciembre de 2006, México cambió su estrategia de una forma radical. Desplegó a miles y miles de soldados en operativos a gran escala. De un día para otro, el ejército dejó de ser un simple apoyo para la policía y se convirtió en la punta de lanza de esta nueva guerra. Ok, pero ¿cómo sabemos si esta nueva política funcionó o no? Antes de saltar a los resultados, que son, bueno, ya verán, necesitamos entender un concepto clave. ¿Qué es lo que hace que un Estado sea realmente fuerte? El término técnico es capacidad estatal. Suena un poco académico, ¿verdad? Pero en el fondo es muy simple. Es la habilidad real de un gobierno para gobernar, para hacer que sus leyes se cumplan en todo su territorio y para mantener las cosas en orden. Pensemos en esta capacidad como si fuera un edificio. Este edificio se sostiene sobre dos pilares fundamentales. El primero, su poder para mantener el orden y proteger a la gente, o sea, la seguridad. Y el segundo, su poder para recaudar los impuestos que necesita para funcionar. Si uno de estos pilares empieza a agrietar, todo el edificio se puede venir abajo. Y es precisamente aquí donde los resultados de la investigación desafían por completo la lógica que teníamos, porque lo que se encontró fue exactamente lo contrario a lo que se buscaba. Para entender el impacto real de esta decisión, el estudio usó un método científico muy inteligente. Creó lo que se llama un control sintético, que es básicamente una simulación, un ¿qué hubiera pasado si? Para los estados militarizados. Esto permitió aislar el efecto puro de la intervención del ejército sin otras distracciones. Y el primer resultado, bueno, es un golpe directo. En lugar de traer más seguridad, la intervención militar provocó una verdadera explosión de violencia. Los homicidios y los secuestros se dispararon por los cielos en los estados con presencia militar, muchísimo más de lo que se hubiera esperado si el ejército no hubiera intervenido. Literalmente, el remedio resultó peor que la enfermedad. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, en los estados con intervención militar, la tasa de secuestros aumentó un promedio anual de 322%. 322. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. ¿Y ahora qué pasó con el segundo pilar, el del dinero? Pues también se derrumbó. La capacidad del Estado para recaudar impuestos, que es como su motor financiero, cayó en picada en esas mismas zonas militarizadas justo después de que empezaron los operativos. El golpe fue durísimo. En promedio, la recaudación de impuestos en estos estados cayó un 34%. Pensemos un segundo en lo que eso significa. El Estado no solo estaba perdiendo el control de la seguridad en las calles, sino que al mismo tiempo se estaba quedando sin el dinero que necesitaba para funcionar. Una doble derrota. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una estrategia diseñada para fortalecer al Estado terminara debilitándolo de esta manera, en sus funciones más básicas? La respuesta está en un círculo vicioso, muy peligroso. Fue como un efecto dominó. Primero, las tácticas de confrontación directa del ejército, de buscar y destruir, escalaron el conflicto. Esto obligó a los cárteles a rearmarse con armamento de tipo militar para poder hacer frente. Y claro, para pagar todo ese nuevo arsenal, tuvieron que diversificar sus ingresos, recurriendo masivamente al secuestro y la extorsión. Y eso, al final, provocó el colapso total de la seguridad para la gente común. El cambio fue tan profundo que, para el 2010, algunos de los cárteles más grandes ya ni siquiera dependían del narcotráfico. Se calcula que el 70% de sus ingresos ya venía directamente de crímenes contra la población, como la extorsión y el secuestro. Se convirtieron básicamente en depredadores de sus propias comunidades. Y esta cita, de un grupo de empresarios de la época, lo resume todo de una forma brutalmente honesta. Es la ruptura total del contrato social. Su mensaje fue simple y directo. Si el Estado no puede cumplir con su parte del trato, que es protegernos, entonces nosotros no vamos a cumplir con la nuestra, que es pagar impuestos. Así de claro. Entonces, en resumen, la caída de los impuestos fue una consecuencia directa de todo este caos. La gente perdió la confianza en el gobierno.
Las empresas, en lugar de pagar impuestos, se vieron forzadas a pagarle extorsiones a los cárteles. La economía local se paralizó por el miedo, y muchos simplemente huyeron a lugares más seguros, llevándose con ellos su dinero y sus negocios. Y aunque todo este análisis se ha centrado en el caso de México, ojo, porque esta no es una historia aislada. Es una advertencia con implicaciones que van mucho más allá de sus fronteras. La estrategia de usar ejércitos para hacer tareas de policía civil es un fenómeno que está creciendo en muchas partes. Desde Centroamérica hasta Brasil, muchos países están recurriendo a sus fuerzas armadas para combatir el crimen, y eso hace que estos hallazgos sean más relevantes que nunca. Y esta tendencia no surge de la nada, ¿eh? A menudo es impulsada por políticas internacionales. Pensemos en esto. Para el año 2012, el 90% de toda la ayuda militar de Estados Unidos a la región estaba destinada a la lucha antinarcóticos, incentivando de forma directa este enfoque de mano dura. Al final del día, la gran lección de todo este análisis es esta. La forma en que un Estado decide combatir una amenaza es tan importante como la amenaza misma. Porque una estrategia mal diseñada no solo puede fracasar, sino que puede terminar destruyendo las bases mismas del Estado que se supone debía proteger. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta final que es clave. Si la fuerza militar, paradójicamente, puede debilitar a un Estado, entonces, ¿qué es lo que se necesita realmente para construir uno fuerte y sólido? Parece que la respuesta no está en los rifles, sino en algo mucho, mucho más complejo.